El tema que vamos a ver es dinámica. Entonces, vamos a dar inicio. Y nosotros decimos que la dinámica también va a estudiar el movimiento, pero el movimiento generado por fuerzas. Este movimiento puede ser movimiento rectilíneo, movimiento circular. Entonces, ¿qué fuerzas generan este tipo de movimiento? La dinámica se encargará de estudiarlo. Entonces, para eso recordemos que nosotros, cuando definimos movimiento, lo primero que tenemos que hacer es hablar de un sistema de referencia. El sistema de referencia me va a describir el movimiento de los cuerpos. Este sistema de referencia puede ser inercial o no inercial. Recuerda que nosotros trabajamos con un sistema de referencia inercial, ¿ya? Entonces, en este sistema inercial, por ejemplo, acá tengo dos bloques, A y B. Este es el bloque A, el bloque B. Entonces vamos a dibujar las fuerzas que puedan afectar a estos dos cuerpos, pero respecto siempre a un sistema de referencia, ¿ya? Entonces este va a ser mi sistema va a estar formado por el bloque A y B. Entonces nosotros decimos mi sistema son los bloques A y B. Entonces, mi sistema puede estar formado por un cuerpo, dos cuerpos o por un conjunto de cuerpos. Entonces, nosotros vamos a ver la interacción entre estos dos cuerpos. Este es mi entorno. Este es el agente que va a provocar un cambio a este sistema. Va a empujarlo y vamos a ver qué cambios va a producir en ambos cuerpos. Fuerza. La fuerza es una cantidad vectorial, entonces, como toda cantidad vectorial, tiene dirección. La fuerza se define como el cambio que presenta un sistema. Entonces, cuando yo aplico una fuerza a un sistema, por ejemplo acá a este camión, le aplico fuerzas, entonces, ¿qué es lo que va a generar? Un cambio. Estas fuerzas pueden ser fuerzas externas o fuerzas internas también, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo como fuerza externa, tengo la tensión que hay en esta cuerda, tengo el peso, tengo la fuerza de contacto entre las llantas, que vendrían a ser fuerzas normales. Las fuerzas, su unidad en el sistema internacional es el Newton. Si nosotros hablamos acerca de fuerzas internas a nivel atómico, por ejemplo, tenemos entre el electrón y el protón, existe una fuerza. Esa fuerza se le llama fuerzas internas, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una fuerza de atracción. La inercia es una propiedad de los cuerpos. Esta propiedad se indica la tendencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado inicial, ya sea de reposo o de movimiento. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, acá, este camión, su estado inicial es de reposo. Entonces, al aplicarle una fuerza, este camión, debido a su inercia, va a presentar un cambio a su estado inicial. Pero esa inercia depende de la masa, ¿no? Porque para cambiar su estado inicial depende de la masa. Este camión, al tener una masa grande, va a poseer mayor inercia, mayor resistencia a cambiar su estado inicial. O sea, estos tres jóvenes, al empujarlo con la soga, al jalarlo, requerirán mayor fuerza para cambiar su estado de reposo, porque este camión presenta mayor masa, mayor inercia, que sería distinto si yo tuviera, por ejemplo, en vez de este camión, tuviera una caja, ¿no?
una caja. Para jalarlo, para cambiar su estado de reposo, se requiere menor fuerza porque tiene menor masa, menor inercia. Entonces, no te olvides que la inercia es la resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado inicial, ya sea de reposo o ya sea de movimiento. Por ejemplo, acá este niño anda con su bicicleta, su estado inicial es de movimiento, de pronto choca con el perro, entonces ¿qué sale? Sale disparado. Entonces, el niño tiene la tendencia a seguir en movimiento. Acá nosotros decimos que la bicicleta cambió su estado de movimiento a reposo, porque tiene esa facilidad de cambiar, ya que la masa de la bicicleta es menor respecto al camión. Entonces presenta menor resistencia al cambio, presenta menor inercia. La inercia también puede ser de movimiento, como vimos, ¿no? Por ejemplo, acá este joven, al chocar con el muro, su estado inicial es de movimiento. Entonces, al chocar, el cuerpo tiene la tendencia a seguir en movimiento, por eso sale disparado. A menor masa, el joven tiene menor masa respecto al auto, a menor masa, menor resistencia a cambiar su estado de movimiento. Ahí podemos hablar, también podemos ver lo importante que es el uso de los cinturones de seguridad, ¿no? ¿Ve? Si hubiera estado con el cinturón de seguridad, hubiera habido un sacudón nada más ahí en su asiento y no hubiera salido disparado, ¿no? Como podemos ver en el auto. Entonces, no te olvides, la inercia es una propiedad de los cuerpos que indica la medida, cuantitativa de la masa, ¿no? Indica la medida cuantitativa de la masa. Entonces, cuanto mayor masa tiene un cuerpo, mayor inercia. Mayor inercia. La masa. En cambio, la masa es una cantidad escalar. La masa es la medida de la inercia, me dice así. Podemos medir a la masa utilizando una balanza. La masa es una cantidad escalar, siempre va a ser positiva. Hacemos uso de la balanza y podemos medir la masa de esta roca. Su masa sería 445 gramos, haciendo una comparación con estas pesas. No te olvides, la unidad en el Sistema Internacional de la Masa es el kilogramos. Entonces, este gramo le tendría que pasar a un equivalente de kilogramo. El peso es una fuerza. El peso es fuerza. Masa es una cantidad escalar. El peso es una fuerza. Por lo tanto, es un vector, tiene una dirección. El peso es una fuerza que ejerce la Tierra. La Tierra va a ejercer una fuerza, sobre todos los cuerpos que se encuentran en su superficie o cercanas a él. Entonces, digamos, en todo un radio, la Tierra va a ejercer una fuerza. Si se sale de ese entorno, ya la Tierra no ejerce fuerza. Por ejemplo, si aquí estuviera la manzana en el espacio, la Tierra no va a ejercer ninguna influencia, solamente ejerce una influencia en un contorno. Entonces ahí está la manzana, sobre la manzana la Tierra va a ejercer una fuerza. Esa fuerza se le llama fuerza gravitatoria o también conocido como peso. Lo graficamos, es una fuerza vertical que siempre apunta hacia abajo. El peso es una fuerza que siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Ya? Lo podemos medir utilizando una balanza o un dinamómetro. El dinamómetro mide fuerzas, la balanza mide masa, el dinamómetro mide fuerzas. Ya, este es el dinamómetro, o sea, acá hay un resorte,
el resorte se estira y ahí hay una medida y me va a indicar cuánto tiene de peso esta manzana. Ese es el dinamómetro. Entonces, el dinamómetro mide fuerzas. En este caso, están midiendo el peso, porque el peso es una fuerza. ¿Ya? Esa es la lectura del peso. El peso nosotros lo podemos calcular como la masa por la gravedad. Entonces, hallamos el peso gráficamente como una flechita vertical que apunta hacia abajo, una flechita hacia abajo. El peso se define como la masa por la gravedad. No te olvides eso, ¿ya? Lo podemos poner, podemos representarle un símbolo del peso, también lo podría poner como W, no te olvides. Peso W, ahí está, W. Y es la masa por la gravedad. No te olvides que la gravedad nosotros lo trabajamos con 10 a menos que el ejercicio te diga lo contrario. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton gobiernan todo el movimiento, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la primera ley. La primera ley se le conoce como principio de la inercia. Y hemos dicho que es la inercia, ¿no? La inercia es la resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado inicial, de reposo o de movimiento. Entonces, esta primera ley está en relación a ello. Me dice así: si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, ésta permanecerá en reposo o se moverá con velocidad constante. ¿No? O sea, la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, yo tengo sobre este auto, está en reposo, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0. Incluso lo podríamos dibujar las fuerzas. Podría poner, por ejemplo, acá, podría estar acá su peso, podría estar acá la normal, ¿no? Normal 1, normal 2, podría haber fricción, entonces la sumatoria de todos esos pesos va a ser igual a 0. La fuerza resultante es igual a 0. Eso es lo que me dice. Entonces, ¿qué pasaría si se mueve? Lo mismo, si se mueve pero con velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante, la sumatoria de las fuerzas también va a ser igual a 0. Entonces, esta primera ley de Newton se cumple, te dice así: si un cuerpo se mueve, se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante, entonces la fuerza resultante va a ser igual a 0. La fuerza resultante es igual a 0. Eso es lo que me indica. ¿Ah? La segunda ley de Newton está relacionada a la masa, principio de la masa, te dice así. Si la fuerza resultante que actúa sobre un sistema no es nula, entonces va a adquirir una aceleración. Entonces, eso es lo que me dice. Si la fuerza resultante, si la fuerza resultante es diferente de 0, entonces existirá una aceleración, me dice. Y esta aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza resultante, pero inversamente proporcional a la masa. Entonces me dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante, ¿no? Y de ahí podemos despejar. Fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Entonces no te olvides, las unidades de la fuerza es el Newton. También podemos decir que también se cumple como una nota, puedo poner que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. ¿Ya? Siempre tienen igual dirección.
Entonces acá yo puedo poner, la masa es constante, me dice. La masa es constante. ¿Qué pasa si la masa es constante? O sea, yo tengo así, habíamos dicho fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Pero en este caso me dice que la masa es constante. Si la masa es constante, ¿cómo es la fuerza resultante y la aceleración? La fuerza resultante es directamente proporcional con la aceleración. ¿Eso qué significa? Si la fuerza se duplica, la aceleración también se duplica. Si la fuerza se triplica, la aceleración se triplica. ¿Te das cuenta que la fuerza resultante y la aceleración tienen siempre la misma dirección? Ahora vamos a ver qué sucede si la fuerza es constante. Recuerda, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza es constante. Si la fuerza es constante, ¿cómo es la masa y la aceleración? La masa es inversamente proporcional con la aceleración. Entonces, acá yo tengo este bloquecito. De masa M se le aplica una fuerza F. Si nosotros, ahí está su aceleración, si nosotros duplicamos la masa, ¿qué sucederá con la aceleración? La aceleración, recuerda que la fuerza es constante, la aceleración se va a reducir a la mitad. Si nosotros triplicamos la masa manteniendo constante la fuerza, la aceleración se reduce a la tercera parte. La fuerza resultante y la aceleración son directamente proporcionales, tienen la misma dirección, pero la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. La tercera ley de Newton se le conoce como principio de acción y reacción. Esta tercera ley de Newton me indica que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo cuerpo va a ejercer una fuerza sobre el primero en dirección opuesta, pero de igual magnitud. Entonces acá nosotros tenemos dos cuerpos, el libro y la mesa. El libro es el cuerpo B, la mesa es el cuerpo A. Entonces nosotros decimos, acá hay una fuerza, la mesa ejerce una fuerza sobre el libro, ¿no? Esa vendría a ser la fuerza normal. Esta fuerza normal es la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro. De la misma forma, nosotros decimos que el libro ejerce una fuerza sobre la mesa y esta sería la fuerza normal del libro, que se le conoce como peso, ¿no? Como peso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, para que se cumpla la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas. Esta sería la acción, esta sería la reacción. ¿Qué características deben tener? Bueno, tienen que tener direcciones opuestas, tienen que tener la misma magnitud y además de ello, tienen que actuar en cuerpos diferentes. La fuerza de acción actúa sobre la mesa, la fuerza de reacción actúa sobre el libro, actúan en cuerpos diferentes. Tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta. Estas dos fuerzas nunca se pueden anular porque actúan en cuerpos diferentes. Acá también, mi pie A, el cuerpo A, va a ejercer una fuerza sobre la pelota. Esa es la fuerza que ejerce mi pie sobre la pelota. Acción. Esta es la fuerza de acción. En respuesta a ello, me podría doler el pie, ¿no? Entonces acá nosotros decimos, la pelota ejerce una fuerza de contacto sobre el pie. Esta es la fuerza de reacción. Reacción. Y esta es la fuerza de contacto de B hacia A. Actúan en cuerpos diferentes
para que se cumpla la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas tienen que tener la misma magnitud. Pero este signo menos me indica que tienen dirección opuesta, actúan en cuerpos diferentes. Veamos, la fuerza de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes y siempre en par. Un ejemplo de ello vendría a ser, en este caso, tú estás sentado sobre tu silla, tú estás ejerciendo una fuerza de acción sobre la silla, que vendría a ser tu peso, tu propio peso. Luego la silla ejerce una fuerza que te sostiene, porque no te estás cayendo, te sostiene. Esa es la fuerza de reacción. Esas dos fuerzas son iguales. Tú no te caes, la silla no se rompe, tú no estás levitando, no estás al aire, entonces estas dos fuerzas son iguales, lo que significaría que sí se cumple la tercera ley de Newton. Mientras que en una pelea de box hay fuerza de acción y reacción, actúan en cuerpos diferentes, pero no vendría a ser la tercera ley de Newton porque la fuerza de acción y reacción necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Y en una pelea de box no son iguales, no siempre son iguales. Entonces, ahí tenemos. Tenemos un observador en reposo, en movimiento, se le llama sistema de referencia inercial. No te olvides que nosotros vamos a trabajar con sistemas de referencias inerciales. Un sistema de referencia inercial es cuando está en reposo o cuando se mueve con MRU. Los sistemas de referencias inerciales, en estos sistemas de referencias se cumplen las tres leyes de Newton, ¿ya? Las tres leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos. Entonces nosotros por eso vamos a trabajar con esos sistemas de referencias inerciales. ¿Existen otros sistemas de referencias que no son inerciales? Sí, pero nosotros a nivel solamente preuniversitario, solamente se trabaja con sistemas de referencias inerciales, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo en un elevador, se encuentra un señor con un yoyo, digamos, está haciendo girar un yoyo. Y fuera del elevador hay un niño que observa el acto del señor. Entonces, el elevador baja, está en movimiento y nosotros definimos. El ascensor está moviéndose con una aceleración hacia arriba. El observador se encuentra en reposo. Entonces, respecto al observador en reposo, que es mi sistema de referencia, nosotros podemos decir, ¿no? Esos son válidos. Las leyes de Newton son válidas. O sea, ¿qué se cumple acá? Pues se puede cumplir que la fuerza resultante va a tener la misma dirección que la aceleración, que si se mueve con velocidad constante, las fuerzas se van a equilibrar. Todo lo que hemos visto de las leyes de Newton se cumplirían para este ascensor y también para el señor como para el yo-yo. Si el observador tuviera aceleración, ya no se cumplirían las leyes de Newton. O sea, ¿qué significa? Si este niño empezara a correr y mientras corre está observando el ascensor, las leyes de Newton ya no se cumplirían. ¿Ya? No se cumplirían las leyes de Newton. Las leyes de Newton solamente son válidas para sistemas de referencias inerciales. ¿No? Podríamos hacer el cambio. ¿Qué pasa si en vez de el niño, el señor que tiene aceleración, vendría a ser el sistema de referencia? Si el señor es el sistema de referencia, ya no podría describir el movimiento del niño utilizando las leyes de Newton. No lo podría hacer, porque las leyes de Newton solamente son válidas en sistemas de referencias inerciales.
Entonces vamos a hablar acerca de dinámica. Entonces la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Generados por fuerzas, ¿no? Entonces nosotros hablamos acerca de un movimiento rectilíneo. Entonces podría decir acá un movimiento rectilíneo si la fuerza resultante es cero, es porque no hay aceleración. Si la fuerza resultante es cero, no hay aceleración, es porque su velocidad es constante. Se encuentra en MRU, ¿no? Podría hablar también que la fuerza va a ser constante cuando la aceleración sea constante, es un MRU B. Recuerda que la fuerza y la aceleración de una depende de la otra. Mira, fuerza constante, aceleración constante. Fuerza cero, aceleración cero. Te dice, si la fuerza es variable, la aceleración es variable. Veamos algunas observaciones. En general, decimos que para los ejercicios de dinámica, tengo que tener, ¿qué cosa? Tengo que tener una aceleración. Tengo que tener una aceleración, porque recuerda que la fuerza resultante depende de la aceleración, ya que posición, velocidad, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, tiene posición. Sus posiciones cambian, sus velocidades podrían cambiar si es un MRV o podría mantenerse constante si es un MRU. Pero para que hablemos de fuerzas, para que la fuerza resultante sea diferente de cero, debe existir una aceleración. ¿Ya? Hablamos constantemente de fuerzas y hemos visto una de las fuerzas es la tensión, otra de las fuerzas es el peso, otra de las fuerzas es la fuerza normal. Hablemos ahora acerca de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una característica que presentan todas las superficies debido a sus imperfecciones. Cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie, estas imperfecciones hacen que el movimiento cambie, ¿no? Muchas veces que el movimiento disminuya, ¿ya? Entonces, estas fuerzas de fricción son fuerzas tangenciales que van a actuar sobre la superficie en contacto. Por ejemplo, acá decimos así, mis manos. Si yo deslizo mis manos una sobre la otra, vamos a darnos cuenta que presenta cierta rugosidad nuestras manos, porque nuestras manos presentan ciertas líneas de expresión, siempre ciertas eh, aspereza. Entonces, si yo deslizo una sobre otra, lo vamos a sentir, lo vamos a sentir. Esa aspereza lo podríamos atenuar utilizando un factor externo, por ejemplo, una crema, ¿no? Si yo echo una crema, esa crema va a hacer que mis manos se suavicen y que la fuerza de fricción disminuya. Lo mismo en las superficies. Nosotros caminamos debido a esa aspereza, pero si nosotros le echamos cera al piso, ¿qué va a suceder? Nos vamos a deslizar, nos vamos a ir deslizando, ¿no? Entonces nosotros decimos que esa aspereza que presenta en las superficies hace posible que nosotros podamos caminar, ¿ya? ¿Cómo se define esa fuerza de fricción o llamado también fuerza de rozamiento? Entonces, nosotros nos decimos que la fuerza de fricción o rozamiento depende de la fuerza normal y también depende de un coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción es propia de cada superficie. Cada superficie tiene su coeficiente de fricción, que va representado por esta letra U o mu, ¿no? Entonces, toda superficie presenta rugosidad y esa rugosidad está dado por este coeficiente.
Este coeficiente de fricción no tiene unidades, es una cantidad adimensional. Sus valores van a estar entre 0 y 1. Entonces, empujo la caja hacia la derecha, la fuerza de fricción va en contra. Si nosotros decimos que esta caja no se mueve, no hay movimiento, le llamamos fuerza de rozamiento estática, fricción estática. Recuerda que la normal es una fuerza perpendicular a la superficie, como si la superficie lo empujara hacia arriba a este bloque. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos la fuerza de fricción. Para determinar la fuerza de fricción necesito la normal y necesito este coeficiente de fricción. Cuando no hay movimiento se le llama fricción estática y este coeficiente se le llama coeficiente estático. En la segunda imagen vamos a decir que empujamos al bloque y no se mueve la caja, no se mueve. Pero en este caso ya es un rozamiento máximo, es lo máximo. Yo, por ejemplo, empujo mi ropero, estoy ejerciendo una fuerza, no se mueve el ropero, aumento mi fuerza, pero tampoco se mueve, pero es lo máximo que yo puedo ejercer. Entonces ahí se presenta una fuerza de rozamiento máxima porque a partir de ese valor, si yo incremento un poco más la fuerza, esta caja estaría a punto de moverse. Entonces, con un rozamiento estático máxima, esta caja está a punto de moverse. Nosotros vamos a trabajar con rozamientos estáticos máximos cuando esta caja está a punto de moverse. ¿Ya? Entonces, su movimiento es inevitable, decimos, ¿no? ¿Qué pasa si esta caja se mueve? Si la caja se mueve es porque la fuerza de rozamiento será cinética. Si hay movimiento es cinética. Aplicando la misma fuerza, ¿no? Seguramente la superficie es otra, pues el coeficiente de rozamiento está cambiando. Pero no te olvides, estática cuando no hay movimiento, cinética cuando hay movimiento. Estática máxima cuando el movimiento es inevitable. Cuando está a punto de deslizarse, a punto de moverse. Entonces, en general, cuando se intenta mover un bloque, la fricción estática es coeficiente de rozamiento estática por la normal. Ya. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una fricción estática máxima cuando el cuerpo se encuentra a punto de moverse, cuando el movimiento es inevitable. Con un rozamiento estática máxima, no te olvides. Cuando un bloque se mueve, utilizamos el coeficiente de rozamiento cinética. El rozamiento es cinética. Respecto al coeficiente de rozamiento, como les indiqué, toma valores desde 0 a 1. Desde 0 a 1. Y el coeficiente estático es mayor al cinético. Si el coeficiente de rozamiento es igual a 0, es porque la fricción va a ser 0, o sea, eso sería igual en superficies lisas, pues en superficies lisas no hay rozamiento. Una superficie ideal, como una pista de hielo. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿No hay consultas hasta ahí? Ok, entonces no te olvides. Vamos a ver esta primera parte. Estamos hablando acerca de las leyes de Newton, ¿no? Vamos a ver un ratito, identificar 2 en 2.
Prender pantallas. Ya está. Entonces, hasta ahí vamos a revisar los problemas, ¿ya? Los problemas de clase para poder reforzar los ejercicios. Acá nosotros tenemos el ejercicio número 1. En este ejercicio número 1 me hablan acerca de las leyes de Newton. La primera ley, te dice la ley de Newton, es aplicable respecto a un observador con MCU, movimiento circular uniforme. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Qué me dicen? Entonces, nosotros decimos que un movimiento MCU se caracteriza, y está un movimiento circular uniforme, posee una aceleración centrípeta, ¿no? Una aceleración centrípeta. Entonces, si hay aceleración centrípeta, es porque hay fuerza centrípeta. Entonces, aquí no sería válida la primera ley de Newton, porque la primera ley de Newton te dice que la fuerza resultante tiene que ser 0, ¿ya? Entonces, la primera ley de Newton te dice, la primera ley de Newton te indican que la fuerza resultante debe ser igual a 0. Y como podemos observar, en el caso del MCU, se caracteriza, todo movimiento circular tiene aceleración centrípeta. El MCU tiene aceleración centrípeta, por eso no cumple. Ya que la fuerza depende de la aceleración. Para que la fuerza sea 0, la aceleración también tiene que ser 0. Y acá en MCU existe aceleración. La segunda ley es te dice así, la segunda ley de Newton es aplicable respecto a un observador con MRV. Te dice que esta segunda ley de Newton se puede aplicar para un observador, el observador en MRV. ¿Qué dicen, chicos? ¿Ah? ¿Qué dicen? La segunda ley de Newton se puede aplicar para un observador con MRV. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? El observador, para que se cumplan las leyes de Newton, puede estar en MRV. ¿Ah? Entonces ahí yo tengo un auto que se mueve con velocidad constante, un vagón, y nosotros decimos que no se cumple. No se cumple porque el observador tiene que estar en MRU. El observador tiene que estar en reposo o en velocidad constante. El observador, nosotros trabajamos con sistemas de referencias inerciales. No te olvides, sistema de referencias inerciales, se cumplen las leyes de Newton. Acá, si este observador está con MRV, no se cumplen las leyes de Newton. Las leyes de Newton solamente son válidas para observadores en reposo o para observadores que se muevan con velocidad constante, no MRV. Tercera proposición. En la tercera proposición indican, la fuerza de acción y reacción pueden producir aceleración a los cuerpos que interactúan. La fuerza de acción y reacción pueden producir aceleración a los cuerpos que interactúan. Indicamos que es verdadero. Mira acá, por ejemplo, empujo, choco con la pared, y la pared, ¿qué es lo que va a hacer? La pared, el señor está con su patineta
choca con la pared y la pared ejerce una fuerza de reacción, lo empuja y hace que se mueva con una aceleración. Mira, esta es la fuerza de acción y la reacción hace que este señor se mueva hacia la derecha y con una aceleración. Por eso nosotros indicamos que es verdadero. ¿Ya? Es verdadero. Entonces la fuerza de acción podría producir una aceleración. Segundo ejercicio. Un bloque de masa de 6 kilogramos está suspendido de una cuerda ideal. Ahí está. Sujeta al techo de un ascensor, como se muestra en la figura. Si el ascensor está descendiendo con aceleración constante, me están indicando la dirección de la aceleración, determine la tensión de la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, lo que vamos a, acá se encuentra el peso, acá se encuentra la tensión y acá hay un observador, pues este observador está en reposo. Entonces, respecto a este observador, respecto a este mi sistema de referencia, este sensor se está moviendo con aceleración. Entonces, yo quiero saber cuánto es la tensión. Entonces, nosotros estamos haciendo un diagrama de fuerzas respecto al observador y nosotros indicamos por la segunda ley de Newton. Entonces, yo tengo este bloquecito de masa M, está actuando la tensión, está actuando su peso y hay aceleración hacia abajo. Entonces nosotros decimos suma de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿quién será positiva? Tú te fijas la dirección de la aceleración. Ver, como la aceleración apunta hacia abajo, la fuerza que va a ser mayor va a ser el peso. Entonces sería la fuerza positiva son las fuerzas que tienen la misma dirección que la aceleración. mg menos la tensión igual a la masa por aceleración. ¿Qué hubiera pasado si este bloquecito, ahí está la tensión, ahí está el peso, qué hubiera pasado si el bloquecito se moviera hacia arriba? Entonces aplicamos lo mismo, pero en este caso la tensión sería positiva y el peso, como va en contra de la aceleración, sería negativa. Así hubiera sido. ¿Ya? Este sería otro ejercicio. Acá tenemos que la aceleración es hacia abajo. ¿Ya? Entonces, no te olvides eso. Y ya está. Entonces, es importante la dirección de la aceleración. La masa es de 6 kilogramos. La gravedad es 10. Menos la tensión. La masa es 6. La aceleración es 2. Tengo 60 menos T igual a 12. ¿Cuánto es la tensión? ¿Me indican, chicos? ¿Cuánto es la tensión? 60 menos 12. Ese es igual a... ¿Cuánto es? 48. Entonces la tensión es de 48 newton. Ya está. ¿Consultas? ¿Consultas, chicos? Profesora, ¿podría indicar nuevamente a qué se refiere con la geometría del F y del masa por la A ver, aceleración menos bueno, el tiempo? ya, muy bien. Ok, acá voy a poner una hoja. Entonces, habíamos hablado de la segunda ley de Newton. ¿Ya? La segunda ley de Newton es el sustento de la dinámica.
porque la dinámica me dice que los cuerpos se mueven debido a la acción de fuerzas. Entonces, la segunda ley de Newton me dice, si la fuerza resultante es diferente de cero, entonces va a existir una aceleración, ¿ya? Y definimos la aceleración como fuerza resultante sobre la masa. Está ahí. También decimos que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección, ¿ya? Dirección. Igual dirección, ¿ya? Es eso. Nosotros despejamos de acá y acá me va a salir, pues, ¿no? Fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Masa por aceleración. Eso. Esta fuerza resultante es como el vector resultante, o sea, es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, esta fuerza resultante, si yo lo descompongo en mi plano X, esta fuerza resultante puede tener componente X y puede tener componente Y. Y acá le puedo poner masa por aceleración en X, masa por aceleración en el eje Y. Así, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, otra forma de calcular la fuerza resultante, lo puedo calcular como la suma de las fuerzas a favor de la aceleración menos la suma de las fuerzas contra la aceleración. Entonces yo puedo poner ejemplos, pues no puedo poner así, digamos, este es mi eje X, hacia acá se está moviendo, acá hay una fuerza F1, acá hay una fuerza F2, entonces tú dices suma de las fuerzas en el eje X es masa por aceleración. ¿Quién es positivo? Como este apunta a la derecha, la fuerza 1 es positivo y este es negativo. La masa por la aceleración en el eje X. Si hubiera sido así, si este bloquecito tengo una fuerza F1 o F2 si quieres, y acá F1, y cambio la dirección de la aceleración, entonces acá la fuerza resultante hubiera sido izquierda, porque la aceleración apunta a la izquierda, entonces la fuerza 2 sería positivo y la fuerza 1 sería negativo. ¿Para qué? Para que la fuerza resultante tenga la misma dirección que la aceleración. Si acá me dice que la aceleración y la fuerza resultante tienen que tener la misma dirección. O sea, que si acá la aceleración apunta a la derecha, el resultado de sumar estas fuerzas también me tiene que salir a la derecha. Entonces, para eso, F1 tiene que ser mayor. Para que acá la aceleración apunte a la izquierda, la fuerza resultante también tiene que salir a la izquierda. Para eso, la fuerza 2 tiene que ser mayor a la fuerza 1. Dicho de otro modo, es de esta forma, pues, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos primero la dirección de la aceleración y las fuerzas tienen que ser las que van a favor de la aceleración son positivas y las que van en contra son negativas. Y las fuerzas perpendiculares a la aceleración son iguales a 0. Porque acá yo puedo decir, pues hago el diagrama de fuerzas. Acá hay una fuerza que es el peso. Y acá hay una fuerza que es normal. Si tú sumas en el eje Y no hay aceleración. En el eje Y no hay aceleración, por eso es 0. Entonces, el peso y la normal tienen que sumar 0. El peso más la normal va a ser 0, ¿no? Entonces, estas dos deben ser iguales y opuestas. ¿Entiendes? Este peso para que sean iguales a ceros, estas dos tienen que ser iguales. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesora, gracias.
Ok, entonces acá estamos hablando de fuerzas en el eje X, en el eje Y, pero a veces las fuerzas no se encuentran en el eje X, en el eje Y. Por ejemplo, acá tengo una fuerza 1 y tengo una fuerza 2, ¿no? Y acá tienes la aceleración a la izquierda. Entonces tú dices, suma de las fuerzas en el eje X, masa por aceleración. La positiva sería F2. Ahora, pero esta fuerza 1 no se encuentra en el plano XY. Entonces, ¿qué hacemos? Lo descomponemos, pues, como por vectores, ¿no? Este sería coseno y este sería el seno. Entonces, la fuerza negativa sería el F1 coseno, la que se opone a la aceleración. Y en el eje Y sería 0 porque no existe aceleración en el eje Y. Y tendrías que colocarlo por este lado. En el eje Y estaría el peso, estaría la normal. Y acá incluso también estaría la aceleración, pues la fricción, ¿no? Se mueve a la izquierda dependiendo si es acelerado o desacelerado. Podría agregarle también fricción acá. Fricción. Fricción le podría poner acá menos la fricción también, ¿no? Dependiendo si el ejercicio me dice que hay rozamiento. Entonces, eso es lo que hemos visto en este ejercicio. Entonces, en este ejercicio, tanto el ascensor tiene una aceleración hacia abajo. De la misma forma, esta aceleración es del sistema. Mi sistema está formado por el ascensor y el bloque. Si el ascensor tiene una aceleración hacia abajo, el bloque también tiene la misma aceleración hacia abajo. Entonces, acá, fuerza a favor, el peso, fuerza en contra de la aceleración, tensión, eso es igual a la masa por aceleración. Ya está. A ver, vamos a seguir reforzando esta parte con este ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, tenemos acá el ejercicio 3. Hay una corrección, este angulito hay que colocarlo ángulo de 53, lo que está de rojo. Esa es la corrección para este ejercicio 3. Y me habla, un padre empuja en un trineo a su pequeña hija a bordo, aplicando una fuerza de 600. Esta fuerza de 600 que aplica para desplazarlo hacia arriba. Entonces, esta fuerza F que aplica es una fuerza horizontal. Aplica una fuerza horizontal F. La fuerza es horizontal, ¿ve? En el eje X. Me dice que el trineo se va a mover hacia arriba. ¿Ya? ¿Cómo se muestra en la figura? Te dan. Si la masa del trineo y de su hija es de 40 kilogramos, la masa total me dan, determine la magnitud de la aceleración. Desprecie la fricción entre el trineo y la nieve. No hay fricción. Entonces acá nosotros tenemos una aceleración. Este es el eje X y este es el eje Y. Ya está. Entonces yo quiero determinar nosotros queremos determinar la aceleración. ¿Ya? Quiero determinar la aceleración. Entonces, sencillo, este dibujo yo lo puedo reemplazar así nada más para no complicarme. Mi bloque total, la masa total es 4 kilogramos. Sobre este 4 kilogramos hay un plano inclinado de 53 grados. Entonces, sobre él se está aplicando una fuerza horizontal, acá la fuerza horizontal F, que es igual a 600 newton. ¿Ya está? La aceleración es esta. Entonces vamos a completar el dibujo considerando esto como mi eje Y mi eje X. Eje X y eje Y. ¿Qué otra fuerza falta ahí? Ah, bueno, también falta su peso, pues hay que dibujar el peso, ¿no? Este es el peso.
El peso se define como la masa por la gravedad. Incluso tú ya me puedes decir, si la masa es 40 y la gravedad vale 10, el peso es igual a 400 newtons. ¿Qué otra fuerza falta? Bueno, otra fuerza que falta vendría a ser la normal. Acá hay una normal. Normal. Profesora, fricción. Bueno, acá en el ejercicio me dice que no considere la fricción, desprecie la fricción. 0. ¿Ya está? Entonces nosotros decimos suma de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración. Pero recuerda que este peso no se encuentra en este plano, entonces vamos a descomponer. Para ello necesito este ángulo 53, esto es 37, este es 53. Entonces esto va a ser 400 coseno de 53 y acá 400 seno de 53. De la misma forma, esta fuerza de 600 la tenemos que descomponer. Esa fuerza de 600 lo tengo que descomponer porque no es paralela. Entonces, en esta componente y en esta componente. Necesito un ángulo. Este ángulo va a ser 53, ¿no? Este también es 53. ¿Estamos de acuerdo? 53. ¿Sí? Sí, porque vendrían a ser alternos internos, ¿no? Allá. Entonces, esto va a ser 600 coseno de 53. Entonces, acá sería 600 coseno de 53 y acá 600 seno de 53. Lo que a mí me importa solamente es en el eje X. En el eje X a favor de la aceleración hacia arriba sería 600 coseno de 53. En contra está esta flecha hacia abajo, el rojo, 400 seno de 53. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Reemplazo, decimos acá 600. ¿Cuánto es el coseno de 53? 3/5. Menos 400. ¿Cuánto es el seno de 53? 4/5. Y eso es igual a la masa que te dice que es 40 por la aceleración. Simplificamos. Quinta 1. Quinta sería 120 por 3. Entonces tendría 36 menos quinta 1, 80. Sería 32, ¿no? 32. 32. ¿Estamos bien? Porque ahí está 32 y es igual a 4A. Le he sacado primero, le he sacado décima primero, ¿ya? No te olvides, acá primero le he sacado décima. Décima, décima y décima. Por eso. ¿Ya? Acá simplemente es 12. Entonces nosotros resolvemos y tenemos que la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? A 1 metro segundo al cuadrado. ¿Se entendió, chicos, ese ejercicio? ¿Se entendió? Los escucho, los leo. Lo podemos hacer nuevamente si no lo han entendido. Ahí está. Esta fuerza F lo descompongo en estas dos componentes. Necesito el ángulo. Este es el ángulo teta. F coseno, F seno. Este es el peso. Lo descomponemos también al peso. Necesito el ángulo. MG y coseno. Esta es la normal.
Sumatoria de las fuerzas en el eje X. Y ya tenemos la aceleración. Lo podemos simplificar, como les dije acá, décima, 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 y eso sería igual a 36 menos 32, y ya tengo la aceleración. Revisamos el ejercicio número 4, si no hay consultas. ¿Ya? Ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 me hablan acerca de un hombre. Un hombre desplaza una refrigeradora de 120 kilogramos sobre una superficie rugosa desde el reposo haciendo una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal va a ser constante y su magnitud es de 72. ¿Ya? Entonces yo voy colocando esta fuerza de 72. Partió de reposo. La distancia que va a recorrer es de 10 metros y eso lo hace en un tiempo de 10 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de rozamiento que actúa sobre la refrigeradora? Ya está. Entonces nosotros decimos que para calcular una aceleración, o bueno, para calcular una fuerza, porque acá me piden una fuerza, tú requieres aceleración. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la aceleración. Decimos por MRV. Tengo que partió de reposo, tengo que el movimiento en 10 segundos se ha trasladado 10 metros. Entonces, con eso tú puedes decirme la aceleración, ¿no? Distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Recuerda, tiene que ser un movimiento acelerado porque tiene que acelerar porque partió de reposo. Entonces, lo único que hacemos es reemplazamos. La distancia que recorre es de 10 metros. Todo esto es igual a 0. La mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado es 100. Entonces, acá tú tienes, ¿cuánto? Un cerito se va, un cerito se va. Tienes 1 va a ser igual a 5 veces A, 5A. La aceleración es un quinto. Un quinto es la aceleración, ¿no? Un quinto. ¿Ya? O le puedes poner también igual a 0,2. ¿Ya? Entonces, si tú ya conoces la aceleración, que es igual a 0,2, la aceleración es igual a 0,2, ya puedes hallar la fuerza. Entonces decimos acá, suma de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración. Las fuerzas están en el eje X, o si quieres, las fuerzas están también en el eje Y. Mira, ahí está el peso y aquí está la normal. Y esta es la fricción, pues. Esa es la fricción, ¿no? Ahí está, lo voy a dejar así nada más. Entonces, las fuerzas no se necesitan descomponer. Fuerzas a favor, la aceleración apunta a la derecha, entonces la fuerza positiva es 72. La fuerza negativa es la fricción. La masa de la refrigeradora es de 120 kilogramos. 120. Y la aceleración que es 0,2. ¿Ya? ¿Ven? Se puede resolver ya. Tengo la fricción, 72. ¿Cuánto es la fricción?
72 menos 24, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es? ¿Los escucho? 48. 48. Entonces la fricción es de 48. Fricción 48 newton. ¿Está? Ya está. Consultas hasta ahí. Entonces no te olvides que para poder hallar una fuerza, tú necesitas aceleración. Entonces la aceleración lo puedo calcular por las ecuaciones de m/v. Solamente necesitaba 3 datos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? A ver, reforzamos una vez más con el ejercicio número 5, si no hay consultas. Vamos con la 5. En el ejercicio número 5 te hablan de un caballo que va a jalar un trineo. ¿Ya? Un caballo jala un trineo con una persona a bordo cuya masa total es de 100 kilogramos. Lo va a jalar por una colina que tiene un ángulo de inclinación de 37 grados, tal como se muestra en la figura. El caballo va a ejercer una fuerza de 1000 newton. Entonces este caballo va a hacer que se produzca una aceleración hacia arriba, como se muestra en la figura, y me dice que si el trineo parte reposo y recorre una distancia de 4 metros durante 2 segundos, determina el coeficiente de rozamiento. Ya. Entonces, nosotros vamos a poner la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me piden hallar el coeficiente de rozamiento. Y recuerda que el coeficiente de rozamiento está relacionado a la fuerza de fricción. Entonces, para hallar la fuerza de fricción, yo necesito la aceleración. Entonces, vamos a aplicar las ecuaciones de mRV por mRV. No te olvides que estamos considerando, ¿sí? Te dice que partió de reposo, como el ejercicio anterior, recorrió una distancia de 4 metros en un tiempo de 2 segundos. Entonces, con estas ecuaciones puedo aplicar la ecuación del mRV que me van a permitir calcular la aceleración. Entonces, reemplazamos y hallamos. La distancia es de 4, partió de reposo, esto es igual a 0, la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado, que es 4. 4 y 4 se van, la aceleración es igual a 2. Y ya tengo la dirección, porque en el gráfico que les han dado, les han puesto la dirección de la aceleración. ¿Ya está? ¿Hasta ahí consultas, chicos? ¿Todos de acuerdo? La aceleración sale 2. Ya, entonces, ahora voy a aplicar dinámica. Pues ya apliqué cinemática, ahora aplico dinámica. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo este bloquecito con un solo bloque, lo voy a poner así, todo esto un bloque, cuya masa es de 100 kilogramos, masa total es 100 kilogramos. El caballo le está jalando con esta fuerza de 1000 newton, la fuerza que es de 1000 newton, que lo está jalando. Al jalarlo, produce una aceleración hacia arriba también de 2. Ahí está. Luego, ¿qué otra fuerza actúa? Bueno, está actuando por este lado, actúa su peso, el peso. El peso es mg, pues. Y eso es igual a ¿cuánto? 100 por 10, 1000, ¿no? Entonces su peso es 1000 newton. Por acá está la normal. Por acá está la fricción en contra. Acá hay una fuerza de fricción. Ya está.
O le puedo poner arriba para que no me interrumpa. Lo voy a poner acá. Entonces la fricción lo voy a poner por acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si esto es como X y esto es como Y, lo que tenemos que hacer es descomponer al peso, ¿no? En esta componente y en esta. Entonces, si este angulito me dicen que es 37, entonces acá es 37. Por eso acá es 1000 coseno de 37. Acá es 1000 seno de 37. ¿Ya está? Entonces nosotros decimos suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, porque no hay aceleración. La fuerza que apunta arriba igual a la fuerza que apunta abajo. Hacia arriba es la normal, hacia abajo es el 1000 coseno de 37. Entonces ya podemos decir cuánto es la normal. 1000, ¿cuánto es el coseno de 37? ¿Me ayudan? 4 quintos. ¿Me dicen cuánto sale la normal, chicos? A ver, todos. ¿Cuánto sale la normal? ¿Cuánto sale la normal? ¿Cuánto sale la normal? 800, ¿no? 800, ya, la normal es 800. Ya está. Ahora vamos a aplicarlo en el eje X, ¿ya? Suma de las fuerzas en este eje que le hemos llamado X, en el eje donde está la aceleración. Entonces, acá decimos, a favor de la aceleración, ¿quién está? El 1000. 1000. En contra está la fricción. En contra está este 1000 seno. 1000 seno de 37 igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos 1000. Recuerda que la fuerza de fricción es mu por la normal y la normal es 800. Menos 1000. El seno de 37 es 3 quintos. Acá le pongo 3 quintos por 3 quintos. La masa, que es 100, y la aceleración que te están indicando, ya lo hemos hallado, la aceleración es 2. Y está. Podemos simplificar por acá 2 ceros, ¿no? 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros y 2 ceros. O sea, acá me va a salir 10 menos 8 mu menos acá 2, 6 igual a 2. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Acá tengo 4, 2, ¿no? Dos. Acá me sale 2 es igual a 8 mu. Acá me sale un cuarto. ¿Y un cuarto cuánto es? 0,25, ¿no? ¿Sí? Consultas, chicos, observaciones. Entonces mi respuesta es 0,5 y no te olvides que es un coeficiente de rozamiento cinético porque hay movimiento. Los escucho. ¿Se entendió este ejercicio 5, chicos? Vamos. Ahí, consultas, ¿se entendió?
Ok, entonces no hay consultas, me dicen por acá. Vamos a ver qué dicen sus compañeros. Consultas, chicos. Ejercicio 5, ¿se entendió? A ver, reacciones por ahí. No hay ninguna reacción. Todo claro, me dicen por ahí. Ok, muy bien. Muy bien, Ariana. Ok, muy bien. Ok, ya está. Entonces ya hemos visto la segunda ley de Newton. Ya hemos visto la segunda ley de Newton respecto a un MRV. Entonces nosotros decimos en MRV, nosotros hemos dicho que la fuerza resultante en un movimiento rectilíneo, ¿no? Es igual a la masa por la aceleración. Y hemos visto que esto lo podría descomponer tanto en el eje X como masa por aceleración en el eje X o también en el eje Y como masa por aceleración en el eje Y. Vimos que esta fuerza resultante lo puedo calcular también como la sumatoria de las fuerzas a favor de la aceleración menos suma de las fuerzas contra la aceleración. Y hemos visto que todas las fuerzas perpendiculares a la aceleración son iguales a 0. Ahora, en un movimiento circular, ¿qué hacemos en un movimiento circular? Recordemos la clase pasada. En un movimiento circular. ¿Ya? En un movimiento circular. Entonces, acá, en un movimiento circular, hacémonos así, vamos a este su radio R, y dentro de este disco, acá hay este cuerpo, que se está moviendo en esta dirección. Nosotros decimos que la fuerza resultante es igual a la masa y la aceleración. Pero recuerda que en un movimiento circular tenemos una aceleración centrípeta y tenemos una aceleración tangencial, incluso angular, ¿no? Pero en el plano, Y esta es la aceleración total. Ay, no me salió muy bien. Esta es la aceleración total. Ah. Entonces, esta aceleración total es la que produce la fuerza resultante. Recuerda que la aceleración total es la raíz cuadrada, la centrípeta al cuadrado y la tangencial al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta aceleración, con esta fuerza resultante? Tiene dos componentes, en X y Y. Entonces, acá ya no tiene X y Y. Vamos a descomponer en este plano. Este plano es el eje tangencial, ¿no? Eje tangente. Por eso hablamos de la aceleración tangencial. Y este eje se le llama eje radial. Eje radial. Entonces, las fuerzas tienen que estar en el eje radial o en el eje tangencial. Entonces, acá yo voy a tener la fuerza tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. La fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recuerda que la aceleración centrípeta ya lo hemos definido la clase pasada. La aceleración centrípeta lo hemos definido como velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. O también lo puedo definir en función de la velocidad angular. Angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de esas dos es válida
para poder determinar esta fuerza centrípeta. ¿Ya? Entonces las fuerzas tienen que estar en el eje radial o en el eje tangencial. También, así como hemos dicho que la fuerza resultante es igual a favor o en contra de la aceleración, también puedo decir que la fuerza centrípeta es la sumatoria de todas las fuerzas que apuntan hacia el centro menos la suma de todas las fuerzas que apuntan hacia afuera. ¿Ya? Así también podemos calcular a la fuerza centrípeta. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo. ¿No hay consultas? Muy bien. Entonces también puedo decir, en un plano horizontal. Entonces yo tengo una cuerda que está atada a una esfera y lo voy a hacer girar en un plano horizontal. Este es un plano horizontal. Ese es un plano horizontal. Este es el radio. Entonces hay una cuerda. Entonces yo me encuentro en el centro y lo hago girar. Entonces ahí está. Entonces acá hay una fuerza llamada tensión. Y acá hay un peso. Entonces nosotros trabajamos con la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión. Si en vez de la tensión estuviera un carro y pasa por una curva, la fuerza centrípeta sería la fuerza de fricción entre las llantas. Ahora, en un plano vertical, entonces voy lo mismo. Voy a hacerlo girar esa esferita en un plano vertical. Un plano vertical sería esto. Es un plano vertical. Ahí está el centro y este es el radio. El radio. Entonces voy a ir acá. Tengo en este punto, en este otro punto, en este otro punto, y así. Está girando. Y en este otro punto. Esta le voy a llamar posición A, posición B, posición C y posición D. Y vamos a hallar la fuerza centrípeta en cada una de las posiciones. A ver, fuerza centrípeta en la posición A. Será igual. Acá está la tensión y acá está el peso. Fuerzas hacia el centro menos fuerzas hacia afuera. En el punto B, la fuerza centrípeta en el punto B. La tensión siempre apunta al centro, la tensión siempre es una fuerza centrípeta, la que varía es el peso. Entonces este es el eje tangencial y este es el eje radial. Trabajamos solo en el eje radial, tensión. En el punto C, la fuerza centrípeta en C, la tensión siempre es centrípeta, siempre apunta al centro. Acá observo el peso, también apunta al centro, se suma. Fuerza centrípeta en la posición D. Ahí está, la tensión siempre lo jala al centro. El peso, este es el peso, el mg. Como puedes observar, el peso no es una fuerza radial, no es una fuerza tangencial. Entonces lo que se necesita para este caso es descomponer al peso. Para eso, vamos teta, este va a ser teta, lo descompongo en esta y en esta. Este será mg seno de teta, mg coseno de teta. Trabajamos con el eje radial más
LMG coseno de teta. Entonces, en un ejercicio, cuando te dice un objeto, ¿no? Se hace girar en un plano vertical, te tienen que especificar en qué posición se encuentra, si en la posición más baja, en la posición más alta, en qué posición para poder indicar la fuerza centrípeta. Mientras que en un plano horizontal la fuerza centrípeta no cambia, pues no cambia, porque el peso siempre es una fuerza tangencial. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿No hay consultas? Ok. En realidad, entonces no hay consultas, lo podemos complementar con las diapositivas que están acá, ¿no? Entonces recordemos que en un movimiento circular existe aceleración centrípeta, por lo tanto hay fuerza centrípeta. Ahí está la fuerza centrípeta. ¿Ya? Fuerza centrípeta, recuerda que la aceleración centrípeta lo pongo en función de la velocidad tangencial o angular. Ahí tenemos la fuerza centrípeta en función de la velocidad tangencial o angular. También recuerda que la fuerza centrípeta es la suma de las fuerzas hacia el centro menos suma de las fuerzas hacia afuera. Ahí está. Fuerza centrípeta lo calculo como la suma de las fuerzas hacia el centro, fuerzas radiales o fuerzas centrífugas, son las que apuntan hacia afuera, ¿no? Ahí está. Entonces, en dinámica circular, nosotros hablamos de fuerzas tangenciales y fuerzas radiales, que serían centrípetas. Esa es la fuerza centrípeta, esta es la fuerza tangencial. La fuerza tangencial depende de la aceleración tangencial. Recuerda que la aceleración tangencial lo puedo escribir en función del angular. La fuerza tangencial lo escribo en función de la aceleración tangencial, que es la angular por radio. Esta es la fuerza resultante. La fuerza resultante en un movimiento circular tiene componente centrípeta y componente tangencial. En un movimiento circular tenemos la fuerza resultante, la suma de la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial. En un MCU no hay aceleración tangencial, por eso que la fuerza tangencial es igual a 0. Entonces, en un MCU la fuerza resultante es la fuerza centrípeta. En general, la fuerza resultante lo podemos calcular por Pitágoras, componente centrípeta al cuadrado, tangencial al cuadrado, y le sacamos la raíz. Eso sería respecto a la teoría, ¿no? Entonces, esta parte de la teoría lo reforzamos con los últimos ejercicios de clase, a menos que ustedes tengan alguna consulta en base a la teoría. ¿Hay alguna consulta, chicos? En base a la teoría que hemos visto. ¿No hay consultas? Ok, entonces no hay consultas. Vamos a tomarle una captura. Una consulta. Acá le copiamos. Está. Ahí está. Entonces, reforzamos esta parte con la solución de los últimos ejercicios. Habíamos visto el ejercicio número 5. Revisamos el ejercicio 6. En el ejercicio número 6, me dan en una competencia deportiva de motociclismo, el piloto
y su moto tienen una masa total de 200 kilogramos. Si el motociclista pasa por la cima de una pista circular, entonces yo puedo dibujar una pista circular, por la cima pasa el motociclista. El radio de esta pista circular es de 100 metros. Va a pasar con una rapidez de 25 metros por segundo, como se muestra en la figura. ¿Ya? Determine la magnitud de la fuerza normal que ejerce la pista sobre la moto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es el diagrama de fuerzas. Acá se encuentra el peso. Y ahí está la fuerza normal, la que me están pidiendo, ¿no? Acá habrá una fuerza de fricción. No hay más fuerzas. Entonces, ¿cómo podría determinar la fuerza normal? ¿No? Acá hay una aceleración, no te olvides, hay una aceleración centrípeta. Entonces, nosotros decimos, necesitamos hallar la normal. Entonces, nosotros decimos, por la segunda ley de Newton, suma de las fuerzas, o la fuerza centrípeta, pues, ¿no? Fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces tú dices fuerzas que apuntan al centro, el peso, fuerzas que apuntan hacia afuera, la normal, está la normal, igual a la masa y la aceleración centrípeta. Como me están dando la velocidad tangencial, lo voy a escribir como velocidad al cuadrado sobre el radio. Ya está. Entonces, conocemos todo, ¿no? Conocemos todo. Conozco la masa, que es de 200. 200, conozco la gravedad, que es 10. Quiero hallar esta normal. La masa es 200. Velocidad al cuadrado sería 25 al cuadrado. El radio es 100. Entonces, lo único que me queda es operar. Acá se van a ir estos dos ceros. Tengo acá. ¿Cuánto sale, chicos? Acá tengo. Este de acá es 2000. 2000. Acá tengo 25. 25 por 25 al cuadrado, 625. 625 por 2. Por 2, eso es 1000, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? Allá, eso sale 1250. Igual a la normal. ¿Cuánto es la normal? 750, ¿no? La normal es 750 newton. Esa sería nuestra respuesta. ¿Consultas hasta ahí? Entonces, como puede observar, este es mi eje tangencial, eje tangente, y este es mi eje radial, eje radial. Entonces, solamente he trabajado en el eje radial, por eso digo fuerza centrípeta, masa por la aceleración centrípeta. Recuerda que la aceleración centrípeta lo puedo escribir como velocidad al cuadrado sobre radio. Revisemos el ejercicio número 7. Para este ejercicio número 7, me hablan de un disco también de 50 centímetros, gira con una rapidez angular constante. Ese es un MCU.
como se muestra en la figura. ¿A qué distancia máxima del centro del disco debe situarse un bloque? ¿A qué distancia máxima del disco debe situarse un bloque? Me dice. Entonces, este es mi bloquecito. ¿A qué distancia? Se ha puesto en el gráfico una distancia R minúscula. ¿Ya? Para que gire junto al disco sin deslizarse. Entonces, se coloca esta distancia R con la finalidad que este bloque gire con el disco, pero sin deslizarse sobre él, ¿no? Y me hablan de un coeficiente estático de 0,2. Entonces, hacemos el diagrama de fuerzas del bloquecito. ¿Qué fuerzas le afectan al bloquecito? Entonces acá yo tengo, este bloquecito va a describir esta trayectoria circular pequeña, cuyo radio es R minúscula. Acá está su peso del bloquecito, tiene su normal y hay fricción, pues, ¿no? Esta es la fricción, esa es la fuerza de fricción estática. No hay más. Entonces, ¿cómo hallamos SR? SR está relacionado, SR vendría a ser así. A ver, vamos a ver. El R. ¿Cómo hallamos el R? Nosotros decimos por MCU, ¿no? Por MCU. O en un movimiento. En un movimiento circular. Nosotros sabemos que la fuerza centrípeta es igual, ¿qué velocidad tengo? Angular, ¿no? Masa, velocidad angular al cuadrado, pues radio. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Esa es la fuerza centrípeta. Y si tú ves en tu ejercicio, la única fuerza centrípeta es la fuerza de estática. Esta es la fuerza estática. Va a ser igual a la masa, velocidad angular y justamente el radio que describe es R minúscula. Entonces, para calcular este radio, yo necesito esta fuerza de rozamiento estática. Entonces tú dices, por fuerza de rozamiento estática. Entonces, para hallar la fuerza de rozamiento estática, tú dices, la fuerza de rozamiento estática se define como el mu estático por la normal. Entonces, hay que calcular la normal para poder resolver este problema. El coeficiente estático es 0,2, me faltaría la normal. Eso es igual a la masa que me están diciendo, la masa del bloque. Entonces hay que calcular la normal. ¿Ya? Vamos a terminar con la normal. Entonces la normal lo trabajo en el eje tangencial. Es eje radial, y ahora a trabajar en el eje tangencial. ¿Hay aceleración? ¿Este bloque se mueve arriba, abajo? No, ¿no? Suma de las fuerzas en el eje Y igual a 0. Arriba igual a abajo. Eso es lo que me dice el ejercicio, que la caja no se mueve. No se mueve, no se despega, ¿no? Entonces yo digo la normal va a ser igual al peso. Entonces acá lo único que hago es reemplazamos, la normal es mg, ya que está m, velocidad al cuadrado y radio. Entonces este m se cancela con esta y reemplazamos. El coeficiente de rozamiento es 0,2. La gravedad es 10 a 2.
velocidad al cuadrado, raíz de 10 al cuadrado y R. Entonces ahí tenemos 2, va a ser igual a 10 R. R es igual a 0,2 metros. Ese es R. O si tú quieres, le puedes poner como 20 centímetros. Cualquiera de las dos. En metros o en centímetros. Como esté tu alternativa. Chicos, los escucho, los leo. Consultas para este ejercicio número 7. ¿Qué dice Ariana? ¿Hay alguna consulta? ¿No hay consultas? No hay consultas. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Consultas, chicos. ¿Cómo vamos con el ejercicio 7? ¿No hay consultas? Ok. Continuamos entonces. Ejercicio número 8. En este ejercicio 8 me hablan acerca de un parque de diversiones. En este parque de diversiones se encuentra un niño jugando en el columpio. Empieza a deslizarse, oscila y oscila, y acá me dicen que en la figura, tal como se muestra en la figura, la longitud de la cuerda del columpio es L, 3 metros. Y el niño, junto al asiento, tiene una masa de 40 kilogramos. La velocidad del niño cuando la cuerda forma un ángulo de 53, entonces lo puedo dibujar, está la tensión, el peso. Este niño se desliza y va a describir esta curva. Ya está. El ángulo me dice de 53. En este momento tiene una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Entonces lo mismo, hacemos así. Este es en un plano vertical. Entonces nosotros decimos, acá hay tensión. La tensión es una fuerza radial porque esto es el radio. Aquí está la aceleración centrípeta. Hay que descomponer al peso, ¿no? Descomponemos el peso. Este es este es el ángulo teta, este es mg, este es mg. ¿Ya? Esta es la aceleración. Entonces nosotros decimos fuerza centrípeta, ¿no? Suma de las fuerzas, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a la masa velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahí está. Esa es la fuerza centrípeta. Lo escribo en función de la velocidad angular, de la velocidad lineal. ¿Ya? El radio, recuerda que este radio es la longitud de la cuerda. Pues cuando esté acá, este radio equivale a la longitud de la cuerda, L. Entonces pongo fuerza centrípeta, la fuerza que apunta al centro, la tensión, la fuerza que apunta hacia afuera es mg coseno de teta. Ahí está. Esa va a ser igual a la masa, velocidad al cuadrado, el radio es equivalente a L. Tenemos todo de dato, la tensión, la masa es 40, gravedad es 10, coseno de 53. Recuerda que este teta es 53. 53. Coseno de 53 es 3/5. Igual, la masa 40,
Velocidad es 3 al cuadrado. Y la longitud de la cuerda es 3. Tensión menos, puedo simplificar por este lado. Quinta 1, quinta 8. 8, ¿no? Acá también tercia 1, tercia 3. Entonces, por este lado tengo 240. 240 igual a 120. A 120. ¿Cuánto es la tensión? La tensión será igual a 360 newtons. Esa sería nuestra respuesta. Consultas, chicos. Los escucho, los leo. ¿Hay alguna consulta para este ejercicio número 8? Profesora, ¿y entre el asiento y el niño no hay una normal? Entre el asiento. No, es que lo que pasa es que, mira, es algo así el gráfico, ya. Ahí está. Lo que pasa es que en este ejercicio me dice que el niño junto al asiento tienen una masa. Entonces yo lo estoy considerando como si fuera un solo cuerpo. ¿Ya? O sea, niño masa es como un solo cuerpo. Para que yo, ¿no? Lo estoy considerando como un solo sistema. Entonces, es eso. O sea, mi dibujito sería así nada más. Y este se va a deslizar así. Entonces es como un péndulo, ¿no? Como un péndulo, entonces acá lo que estoy considerando es la tensión y aquí estoy considerando el peso total, mg. En cambio, si yo lo hago por separado al niño y al asiento, ahí sí tendría que considerar lo que tú me dices, la normal, ¿no? Si tú haces solamente el diagrama del niño, ahí el niño, voy a hacer solamente el niño, ahí sí yo tendría que decir, ah, acá hay una fuerza normal, hay una tensión, no. Pero en este caso no, ¿por qué? Porque en este caso la cuerda está actuando incluso sobre la silla. Entonces, para que no haya ese tipo de problemas, considero como uno solo. Si tú quisieras hallar la normal, la fuerza que ejerce el asiento, la fuerza de contacto, tendrías que separarlo, ¿ya? Tendrías que separarlo. Y como tú ya conoces la tensión, sería más fácil. Es como en este caso, no sé si tú has visto ejercicios de este tipo, tienes un bloque A y tienes un bloque B y tú lo empujas. Entonces nosotros lo puedo trabajar todo esto como si fuera un solo sistema, ¿no? Y de esta forma hallo la aceleración. Y luego que tú hayas la aceleración, si otro ejercicio te pediría la fuerza de contacto, lo separas. La misma acá, ¿ya? La misma acá, la misma idea. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces este ejercicio era más fácil considerándolo todo como si fuera un sistema. ¿Alguna otra consulta? Ok, ahí está. Entonces, chicos, estas son las claves de su tarea. Pueden tomarle captura. Ya estamos en el último minuto. Entonces, semana 4. Entonces, pónganse a repasar todo lo que es dinámica. Cuando nosotros hablamos de dinámica es porque tenemos que determinar la aceleración. Y la aceleración lo podemos determinar con las ecuaciones de mRV, con las ecuaciones de movimiento circular. ¿Ya? Le voy a tomar una última captura. Ya está. Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase.